Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poder estar reunidos el día de hoy. Hace un rato que orábamos con el grupo de alabanza. Les comentaba que a veces nos hace tan cotidiano estar el domingo sentados aquí escuchando la palabra de Dios, pero qué inmenso privilegio tenemos de poder estar delante del Señor, saber que Él está hoy en medio de su pueblo y que hoy va a hablarnos a través de su palabra. Así que ve por favor al libro de Hebreos. Vamos a estar retomando nuestra serie de la supremacía de Cristo. Nos quedamos en el capítulo 9 de Hebreos. Por favor, búscalo, en un momento vamos a ir para allá. Esperamos que el Señor siga hablando tan claro su palabra. Ya estamos en la recta final de esta serie, a escasos 3, 4 capítulos con el día de hoy de terminar esta serie. Así que, por favor, dame un amén cuando ya lo tengas listo, para saber que ya lo tienes ahí en tu Biblia. Muy bien. Ok, vamos a orar entonces, mientras los demás van buscando el pasaje. Padre, damos gracias por estar hoy aquí. Queremos escuchar tu voz, queremos ser, Señor, dirigidos por ella. Oramos que nos hables, que hoy por medio de tu palabra, Señor, podamos admirarnos y maravillarnos aún más, Señor, del Salvador que tenemos y de cuán grande ha sido la obra que has hecho a favor nuestro. Señor, permítenos descansar en esta obra que tú ya has hecho, como oraba el pastor Sergio. Que no sean nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, nuestras obras, que al contrario podamos ver, Señor, cuán grande fue tu obra y como respuesta a ello podamos venir a ti y descansar en ti. Señor, pedimos que hoy toda distracción sea quitada de en medio nuestro, de manera que ninguno aquí pueda salir de la misma manera en como hemos llegado. Al contrario, podamos salir transformados, renovados y con ánimos nuevos, Señor, para seguir caminando en santidad y en adoración a ti. Te lo rogamos en tu precioso nombre. Amén. Hay un canal de televisión llamado Discovery, que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto, pero en este canal hay un programa, o transmiten un programa que se llama Limpiadores Compulsivos. Y en este programa presentan a muchas personas que están obsesionadas con la limpieza, principalmente de su hogar. Y algo que caracteriza a todas estas personas que son presentadas en este programa es que han hecho de la limpieza su vida. Dedican gran parte de su vida a estar limpiando las jaladeras de las puertas, de las ventanas, a estar limpiando los pisos, la sala, a estar limpiando los electrodomésticos u utensilios que usan a diario, de manera que puedan tener todo limpio. Ahora, la pregunta es: ¿por qué estas personas limpian tanto tiempo su casa? La respuesta no es porque las primeras veces que lo hacen no lo hayan hecho bien. De hecho, son tan minuciosas de que cuando limpian algo se esfuerzan y esmeran de que no quedan en la más mínima mancha. Pero la razón del por qué vuelven a limpiar es tan sencilla, hermanos, porque esas cosas se vuelven a ensuciar. Nuevamente requieren ser limpiadas. Si bien no todos los productos que prometen una limpieza profunda cumplen, aquellos que sí cumplen con limpiar profundamente no tienen una acción perdurable. Es más, tú puedes comprar el detergente, el mejor detergente para ropa que tú como ama de casa consideras que es, aquel que promete quitar la mancha más difícil de grasa o de sangre, no lo sé. Pero aunque tú uses ese detergente y tu prenda quede totalmente limpia, la noticia es que nuevamente se va a volver a ensuciar. Aunque tú compres el limpiador multiusos para pisos, el mejor del mercado, la noticia es que nuevamente se va a volver a ensuciar. Hermanos, aunque tú te bañes con el champú o el jabón más fino, nuevamente vas a requerir bañarte todos los días, porque algo que es obvio en nuestro mundo, en nuestro terrenal,
es que nada es perdurable y en cuestiones de limpieza no lo es. La limpieza se requiere día tras día. Sin embargo, hermanos, nuestro pasaje nos presenta una realidad distinta. Nuestro pasaje nos presenta que hay algo que sí puede limpiarnos, no solo de manera profunda, sino permanente. Que no hay necesidad de que nuevamente nos volvamos a limpiar. Y es la obra que Cristo ha hecho a favor de aquellos que han confiado en Él. Cristo ha presentado una ofrenda capaz de limpiar a todo hombre de la impureza más difícil, de manera que pueda quedar totalmente limpio, no solo por un día, sino por toda la eternidad. Así que es lo que el Hebreos capítulo 9 quiere presentarnos en esta mañana, a Cristo como el único que puede limpiarnos del pecado de manera profunda y definitiva, y esto es a través de su sangre presentada como ofrenda. Así que vamos a leer Hebreos 9 y después vamos a avanzar en nuestro sermón de esta mañana. Dice la palabra del Señor. Sigue por favor la lectura desde tu Biblia. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Verso 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, por cuanto Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo. Conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera.
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sufrido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Esta es la palabra del Señor, iglesia. Y estoy seguro que quizás te perdiste en alguno de los muchos detalles que mencionó el pasaje, pero ayudando en eso quisiera darte la idea central que nuestro pasaje desea comunicarnos en esta mañana, y es que solo Cristo ha ofrecido la ofrenda definitiva que nos limpia de todo pecado. Solo Cristo ha ofrecido la ofrenda definitiva que nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nuestro pasaje está tratando de decirnos en todos estos versículos. Cristo es esa ofrenda definitiva que nos limpia, que limpia al pueblo de Dios de todo pecado. ¿Y por qué solo la ofrenda que Cristo presentó nos limpia de todo pecado y de una manera definitiva? Bueno, la razón es que la ofrenda de Cristo nos limpia de todo pecado, en primer lugar, porque fue una ofrenda pura. Y este es el bosquejo que vamos a seguir en nuestro sermón. Porque la ofrenda de Cristo fue pura. En segundo lugar, porque fue una ofrenda suficiente. Y porque la ofrenda de Cristo nos da seguridad. Así que son 3 puntos que estaremos abordando en nuestro pasaje. La ofrenda de Cristo fue pura, fue suficiente y nos da seguridad. Así que antes de entrar al primer punto, déjame retomar un poco de lo que hemos visto en Hebreos y que nos va a servir para poder citarnos en el lugar donde estamos, Hebreos 9, que nos continúa hablando acerca del sacerdocio de Cristo. Ya nos ha dicho mucho acerca del sacerdocio de Cristo. Por ejemplo, que Él fue designado por juramento de Dios y no por la ley. Lo puedes encontrar en capítulo 7, verso 21. También ya nos dijo Hebreos que Jesús es sacerdote superior porque permanece para siempre, Él no muere. Capítulo 7, verso 24, que Él es un mayor sacerdote porque Él ministra en un mejor tabernáculo, no hecho por manos de hombres, sino en el tabernáculo celestial. Capítulo 8, versos 1 al 2. También nos dijo que Cristo es superior porque Él es un mediador superior, porque media un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Capítulo 8, verso 6. Así que Hebreos 9 nos agrega una razón más por la que Cristo es superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Es superior porque ha presentado una ofrenda definitiva para la limpieza del pecado de su pueblo. Así que consideremos la primera razón del por qué esta ofrenda que Cristo presentó fue suficiente, y es porque fue pura. Todo este capítulo 9 es un gran contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que Cristo ha inaugurado. El pasaje comienza contrastando toda la liturgia del antiguo pacto. Cuando hablamos de liturgia es todas las ordenanzas, ritos, ceremonias que Dios había ordenado y que eran parte del antiguo pacto que Israel celebraba. Estos ritos y estas ceremonias, algunas de ellas que menciona el pasaje de Hebreos 9, puedes leerlas en Éxodo capítulo 25 y en Levítico 16. Lee por favor estos pasajes en casa de manera que puedas saber de dónde provienen todas las citas que el autor está dando. Así que
lo que hace es comenzar a contrastar esta liturgia que Dios había dado al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Dios había ordenado para el tabernáculo y para el culto dentro del tabernáculo ciertas cosas. Primero, Dios ordenó que hubiera utensilios específicos dentro del tabernáculo: la mesa de los panes, el incienso, la arca, etcétera. Había utensilios específicos que debían estar dentro del tabernáculo para que el culto fuera posible en él. Además, también se requerían sacerdotes, quienes eran los encargados de oficiar el culto dentro del tabernáculo. Los sacerdotes solo ministraban en el lugar santo, mientras que el sumo sacerdote ministraba una vez al año en el lugar santísimo, cuando entraba a hacer expiación por el pecado del pueblo. Pero no solo se requerían utensilios, un tabernáculo, sacerdotes. Además, para esta liturgia se requería ofrendas que eran presentadas, como decía, por el sumo sacerdote para la purificación de sus propios pecados y del pecado del pueblo. Así que toda esta liturgia el pueblo de Israel la practicó por mucho tiempo, años, siglos. Pero el autor o la escritura nos dice que había un gran problema con todas estas ordenanzas. Y el problema es que toda esta liturgia con ritos y ceremonias no eran capaces de darle al pueblo acceso al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. En todo este culto, hermanos, el pueblo de Israel tenía que permanecer a las afueras del tabernáculo mientras los sacerdotes ministraban dentro de él. Es como si el día de hoy, en vez de estar tú sentado en esa silla, estuvieras en la parte de afuera, esperando a que el sumo sacerdote saliera y terminara su culto para poder recibirle y alegrarte porque la ofrenda del Señor, la ofrenda que presentó, había sido aceptada por el Señor. Así que ellos no podían acceder, era inimaginable que ellos pudieran acceder siquiera al lugar santo para estar cercanos al Señor. La pregunta es: ¿por qué esta liturgia, por qué todas estas ceremonias y ritos no eran capaces de purificar al pueblo de manera completa? Verso 9 nos dice la razón. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia el que practica ese culto, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. En otras palabras, estas ofrendas solo estaban ordenadas para limpiar externamente al pueblo de Israel. Las ofrendas, hermanos, presentadas en el antiguo pacto no podían limpiar en su conciencia al pueblo de Israel. Y esto de su conciencia no solo es en la mente, sino hace alusión a lo interno. Estas ofrendas no podían limpiar internamente al pueblo de Israel ni a aquellos que practicaban todos estos ritos y ceremonias. Solo los limpiaba externamente. Y la razón es que estas cosas en cierta medida no eran del todo puras. Piensa por un momento en todas las cosas que Dios ordenó para el antiguo pacto. Dios ordenó la construcción de un tabernáculo, y el tabernáculo fue construido con cosas impuras. Todos los materiales eran tocados por el mismo pueblo. Es por eso que el Señor tuvo que ordenar a Moisés que purificara todos los utensilios y el mismo tabernáculo para que pudiera ser usado como morada del Señor. Verso 20 de nuestro pasaje lo explica, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ordenó a ustedes. De la misma manera, Moisés roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser ¿qué? Purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hermanos, el tabernáculo que Dios había enviado a hacer, que Dios había pedido a Moisés que construyera, tuvo que ser purificado, limpiado para ser usado por el Señor. Pero no solo el tabernáculo, los utensilios, de hecho, los mismos sacerdotes eran impuros. Es cierto que tenían que
que lavarse, hacer ciertos ritos para quedar limpios externamente y entrar a ministrar al tabernáculo. Pero la realidad es que internamente ellos eran impuros. Y la razón más clara, o más bien la muestra más clara de esta verdad, hermanos, es que el sacerdote tenía que presentar ofrenda no solo por el pueblo, sino por él mismo, porque también necesitaba ser limpiado no solo externamente, sino internamente. Y no solo los sacerdotes, la misma ofrenda, hermanos, aunque la ofrenda debería ser sin mancha y sin defecto de manera externa, la realidad es que era una ofrenda también impura, porque aunque externamente era sin defecto, internamente era una ofrenda impura, pues pertenecía a una creación caída que había sido contaminada por el pecado. Hermanos, no solo los humanos fuimos contaminados por el pecado una vez que Adán y Eva desobedecieron al Señor. Los efectos de las consecuencias del pecado cayeron sobre toda la creación. Incluso los animalitos más inofensivos habían sido contaminados por el pecado. Así que, hermanos, Dios no dio estas ordenanzas con el propósito de purificar internamente a su pueblo, sino como una sombra que apuntaba a cosas mejores, a un nuevo y mejor pacto que vendría por medio de Cristo. Y este pacto sí cumpliría con este propósito de limpiar profundamente, no solo externamente, sino internamente al pueblo de Dios. Y por cierto, el mediador de este pacto nos dice la Escritura que es Cristo. Verso 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. La lógica es sencilla. Si la sangre de aquellos animalitos podía limpiar externamente al pueblo de Dios, ¿cuánto más, hermanos? La sangre de Cristo, que es totalmente pura, podrá limpiar al pueblo de Dios de manera completa y permanente. Si aquello era una realidad, hermanos, esto segundo es una realidad para el pueblo de Dios que ha entrado a este nuevo pacto. Cristo, a diferencia de aquellos sacerdotes, ha presentado una ofrenda en un tabernáculo superior que es el cielo mismo. Y hermanos, Cristo no entró para presentar ofrenda por sí mismo. Él entró para presentarse a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados, porque Él era totalmente puro, no tenía impureza en sí mismo. Además, la ofrenda que presentó fue totalmente pura, porque aquel que se presentó como ofrenda fue Cristo mismo y lo hizo voluntariamente como una ofrenda verdaderamente sin mancha ni defecto, no solo externamente, sino en esencia. Cristo era totalmente puro. Y hermanos, a veces no nos detenemos a considerar las implicaciones de esta realidad, de la pureza de Cristo y lo asombroso que esto es y debería ser para cada uno de aquellos que hemos confiado en el Señor. Hermanos, a veces nos asombramos por cosas hermosas en este mundo, pero no nos detenemos a asombrarnos y maravillarnos por lo hermoso y puro que era nuestro Señor. Hermanos, ni el metal más preciado en este mundo, que es el oro, tiene una pureza total. Se dice que el oro de 24 quilates tiene un 99.99% de pureza. Es decir, que tiene el 0.01% de impureza, lo que lo vuelve impuro. Ni el diamante más precioso, hermanos, tiene una pureza total. Tiene pequeñas impurezas que nuevamente lo vuelven impuro. Pero nos maravillamos al solo pensar en un diamante hermoso, cómo luciría quizás en un anillo. Pero hermanos,
deberíamos asombrarnos y maravillarnos más al considerar que nuestro Dios es totalmente puro. Cristo no tiene ni una milésima partícula de impureza. Es totalmente puro. Hebreos 4:15 nos dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. No hay forma en que podamos encontrar una impureza ni aún más mínima en nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Si esto no fuera así, hermanos, entonces nuestra fe estaría en serios peligros. Piensa por un momento, si Cristo tuviera la más mínima impureza, hermanos, eso hubiese hecho imposible que el Señor, que nuestro Dios hubiera aceptado su ofrenda como una ofrenda suficiente por nuestros pecados. Pero gracias a Dios que nos ha dado un sumo sacerdote sin defecto, que se ha presentado a sí mismo como ofrenda totalmente pura para limpiar nuestros pecados. Así que, iglesia, sería una tontería y sería absurdo seguir guardando rituales para ser purificados. No solo estoy hablando de los rituales del Antiguo Testamento, porque muchos de nosotros no los guardamos, no tenemos problemas con eso. Pero si tú tienes problemas con guardar los rituales, entonces yo debo de decir que ningún ritual podrá limpiarte. Escucha bien, ningún ritual podrá limpiarte plena y permanentemente de tu pecado. Solo la ofrenda de Cristo. Pero no solo aquellos rituales. Piensa, hermanos, a veces nos esforzamos y esmeramos pensando que lo que hacemos puede limpiarnos y acercarnos o hacernos aceptos delante de Dios. A veces vemos la oración, la lectura de la palabra o incluso nuestra asistencia a la iglesia como un ritual que pensamos nos va a hacer aceptos delante de Dios. Hermanos, ningún ritual nos hace aceptos delante de Dios, solo la ofrenda pura de Cristo presentada a nuestro favor, que nos ha limpiado de todo pecado. Hermanos, solo Cristo ha ofrecido la ofrenda que tú y yo necesitábamos y que nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, descansemos en esa ofrenda pura que Cristo ha presentado a favor tuya y mía. Pero además, hay una segunda razón del por qué la ofrenda de Cristo nos limpia de todo pecado. En primer lugar, porque fue pura, y en segundo, porque fue suficiente. Piensa en aquellas ofrendas del antiguo pacto. Además de no limpiar totalmente al pueblo, es decir, de solo hacerlo externamente, aquellas ofrendas no podían limpiarlos de manera permanente. De hecho, estaba ordenado en la ley que el sumo sacerdote tenía que presentar ofrendas continuas por el pueblo de Dios. Año tras año, sin excepción, el sacerdote tenía que entrar y presentar ofrendas por el pecado del pueblo para que éste pudiera ser limpiado y purificado por el Señor. Esto se hizo de esta manera por cientos de años y nunca lograron limpiar completamente y de manera permanente al pueblo, porque eran insuficientes estas ofrendas. En cambio, iglesia, en este nuevo pacto, la ofrenda que Cristo presentó de sí mismo es una ofrenda suficiente. Por eso es que decimos que esta es la ofrenda definitiva, porque Cristo presentó una ofrenda suficiente para limpiarnos totalmente del pecado para siempre, por la eternidad. Verso 24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, dice la Escritura, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo.
Una sola vez Cristo ha presentado su ofrenda. Hermanos, no hay necesidad de presentar una nueva ofrenda. La ofrenda requerida por Dios ya fue presentada en la cruz del Calvario cuando Cristo derramó su sangre y rasgó el velo para darnos acceso al lugar santísimo, cosa que no podía tener el pueblo de Israel. Nosotros hemos sido limpiados para entrar al lugar santo. No solo no hay necesidad, hermanos, de presentar una nueva ofrenda. Sería imposible que Cristo se presentara nuevamente como una ofrenda por el pecado. Piénsalo de esta manera. La Escritura dice que está decretado que el hombre muera una sola vez y después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. Hermanos, Cristo ya murió una vez como hombre. Sería imposible que Cristo muera otra vez. No solo porque ya lo hizo, sino también porque al morir y resucitar, Cristo venció a la muerte. No tendría lógica que Cristo vuelva a morir si ya ha vencido a la muerte. Así que la ofrenda que Cristo presentó en la cruz del Calvario es una ofrenda suficiente que el Padre aceptó para limpiar nuestros pecados. Él ha presentado esta ofrenda una sola vez y para siempre. Y aparecerá una segunda vez, nos dice el pasaje, no para presentar ofrenda por el pecado, sino para salvar a su pueblo de este mundo y de las consecuencias del pecado en este mundo. Así que, hermanos, pensemos en esta realidad. No hay necesidad de una ofrenda nueva. Ya Cristo la presentó. Lo único que nos impedía acceder a la presencia de Dios, que nos impedía ser aceptados por Dios, era nuestro pecado. Y Cristo, por medio de esta ofrenda única y suficiente, ha solucionado ese problema. Hermanos, ya no es un problema nuestro pecado, en el sentido de que Cristo ya ha limpiado totalmente el pecado de aquellos que se acercan a Él, de manera que pueden ser aceptados por Dios. Si esta es una realidad, iglesia, para el pueblo de Dios, lo más lógico sería que como pueblo de Dios descansemos en esta ofrenda que Cristo ha presentado y que es suficiente. Lo más lógico es que digamos, bueno, ya no hay necesidad de ofrendas, voy a descansar en lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz. Pero la realidad es otra, es que muchas veces preferimos descansar en nuestro esfuerzo, preferimos descansar en nuestras obras, preferimos descansar en hacer cosas que pensamos que van a acercarnos a Dios. Incluso hoy en la sociedad, hermanos, está esta idea de lo único que tú tienes que hacer es ser lo más bueno que tú puedas. Y finalmente eso es suficiente para ganarte el cielo. No le hagas mal a nadie, solo vive tu vida, haz el bien a los demás. Pero hermanos, el problema del hombre nunca ha sido que no ha sido demasiado bueno. El problema del hombre nunca ha sido que el hombre no ha sido esforzado para hacer lo que Dios le pide. De hecho, Israel es un ejemplo de alguien esforzado. Hermanos, ellos cuidaban con celo hacer los ritos y ceremonias que el Señor le había ordenado. Ellos incluso eran bondadosos con sus mismos hermanos dentro del pueblo. Había leyes que los llevaban a ser bondadosos con sus hermanos. Pero hermanos, el problema nunca ha sido eso. El problema siempre ha sido y es el pecado del hombre. Y la única manera de solucionar ese pecado no es haciendo buenas obras, no es esforzándonos. La única manera de solucionar el problema del pecado es por medio de la ofrenda que Cristo ha presentado, la cual ha sido pura y suficiente para limpiarnos de todo pecado. Así que, hermanos, no hay nada en tu humanidad que puedas hacer o ofrecer y que sea suficientemente bueno para que seas aceptado delante de Dios. Solo la ofrenda de Cristo puede lograr eso. Así que descansemos en la obra del Señor. Descansemos en la ofrenda que Él ya ha presentado por nosotros. Vengamos a Cristo
y descansemos en Él. Él se ofreció voluntariamente para satisfacer una necesidad que ninguno de nosotros podía satisfacer. Y Él lo hizo voluntariamente para que tú y yo pudiéramos ser recibidos por el Padre. Hermanos, solo Cristo ha ofrecido la ofrenda definitiva que nos limpia de todo pecado. Y finalmente, esta ofrenda nos limpia de todo pecado porque nos da seguridad. No solo es pura, no solo es suficiente, es una ofrenda que nos da seguridad para dos cosas. En primer lugar, nos da seguridad para servir a Dios. Y en segundo, nos da seguridad para esperar al Señor ansiosamente. Verso 14, veamos cómo nos da seguridad para servirle. Verso 14, cuanto más, dice la Escritura, la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. Hermanos, uno de los propósitos por el que Cristo nos ha limpiado es para que le sirvamos con seguridad. Piensa por un momento en aquellos hombres del antiguo Israel, aquellos hombres, incluso sacerdotes que servían en el tabernáculo. Yo estoy seguro que esa era una tarea temerosa e incierta, pues incluso el sumo sacerdote podía morir en medio del servicio que le estaba ofreciendo a Dios. Por otro lado, el pueblo, hermanos, se sentía seguro quizás sirviendo a Dios mientras la ofrenda era presentada por ellos. Pero imagínate pecar, que ellos hubiesen pecado unos días después de que la ofrenda se presentó, tener que esperar un año más para poder sentirse seguros de que sus pecados habían sido perdonados. Hermanos, ellos servían al Señor no con total seguridad, ellos servían al Señor temerosos, inciertos. Y aunque anhelaban hacerlo, muchos de ellos no podían servir al Señor en el templo o en el tabernáculo como era el pueblo. Solo tenían que conformarse con servirle en ciertas cosas fuera de lo que era el tabernáculo. Además, los sumos sacerdotes solo servían una vez al año en el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. Pero hermanos, en este nuevo pacto las cosas son distintas. El Señor con su ofrenda nos ha limpiado para que podamos servirle con seguridad al saber que Él ha quitado toda culpa de pecado de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras vidas. De manera que hoy podemos servirles no como simple pueblo de Dios, sino como un pueblo que ha sido hecho un reino de sacerdotes, que puede ministrar delante de Él, no un día al año, sino todos los días, porque han sido limpiados por la sangre de Cristo. Ahora tenemos libre acceso, querida iglesia, para servir al Dios Santo con toda seguridad, porque Él ya nos ha purificado, nos ha limpiado para servirle con esa seguridad. Hermanos, esto debería transformar nuestra manera en que servimos al Señor. No deberíamos hacerlo con queja, no deberíamos hacerlo descuidadamente. Al contrario, deberíamos servir al Señor con reverencia y con temor, con santidad, con conciencias limpias del pecado, porque Él nos ha limpiado para hacerlo de esta manera. Nos ha limpiado para servirle con conciencias limpias, y no solo con nuestra conciencia, no solo con nuestras obras, nuestras acciones. Él nos ha limpiado para servirle con todo lo que somos, querida iglesia. Ese es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en Romanos capítulo 12, verso 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto, el servicio racional a ustedes. Hermanos, servimos al Señor no solo con nuestras acciones, sino con todo lo que somos. Estamos llamados a servirle de esta manera.
Sin embargo, muchos de aquí podrán estar en la situación de que quizás no están sirviendo al Señor o han dejado de servir al Señor porque algo pesa sobre sus conciencias. Quizás es un pecado pasado que atormenta tu mente o que te condena. Quizás es una relación rota con un familiar o con un hermano en Cristo. O quizás es algo en lo que has fallado recientemente al Señor y que te está condenando para servirle con conciencia limpia. O alguna tentación con la que estás luchando. O incluso hijos están dudando servir al Señor porque las obras o las acciones de sus padres les condenan en su conciencia. Hay buenas noticias para nosotros, iglesia. El Señor se ha presentado a sí mismo para limpiarnos de todas estas cosas, de manera que podamos venir y servirle con conciencias limpias. Hermanos, la exhortación no es que dejemos de servir al Señor o de seguirle. La exhortación es que nosotros vengamos a Él y permitamos que Él limpie nuestra conciencia para que podamos servirle con libertad y con gozo todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, solo en Cristo podemos servir de esta manera, con libre conciencia, limpia conciencia, sin temor, con seguridad, dado que Él nos ha limpiado. Ahora, si el servir al Señor, iglesia, es uno de los propósitos por el cual el Señor nos ha limpiado, entonces debemos considerar que el servir a Dios es una muestra de adoración hacia Dios. Hermanos, todo lo que hacía en el tabernáculo era una adoración a Dios. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos debe ser una adoración a Dios. Nuestro servicio debería ser una muestra de adoración a nuestro Dios, de manera que, hermanos, todo lo que hacemos debe buscar adorar al Señor. Hoy es domingo misionero y quizás pensamos cómo servir al Señor en las misiones trae adoración al Señor. Hermanos, sí, traemos adoración a nuestro Dios por medio del servicio, de compartirle a otros, pero la verdadera adoración, hermanos, es que otros puedan escuchar de este Cristo que se ha dado para limpiar sus pecados completa y eternamente. John Piper, en su libro Alégrense las Naciones, cita lo siguiente en relación a las misiones. Las misiones, o para nosotros ir, no son el objetivo final de la iglesia. La adoración sí lo es. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es lo supremo, no las misiones, porque Dios es supremo, no el hombre. Cuando éstas terminen y los incontables millones de redimidos se postren ante el trono de Dios, las misiones ya no existirán. Son una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Hermanos, el fin de que nosotros evangelizamos y servimos a Dios de esa manera no es, hermanos, en sí mismo nuestro servicio o los hombres, sino que el Señor sea adorado por una multitud, como leíamos en Apocalipsis, de toda lengua y tribu puedan servir al Señor adorándole. Yo estoy seguro, convencido de que el cielo no solo será cantos, sino que todo lo que hagamos será un servicio de adoración santo para nuestro Dios. Así que, hermanos, sirvamos al Señor de esta manera, con corazones limpios y conciencias limpias. Y finalmente, la ofrenda de Cristo nos da seguridad para esperarle ansiosamente. Verso 28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente lo esperan. Así que podemos esperar al Señor ansiosamente, pero con seguridad, hermanos, porque lo esperaremos no para juicio, sino para salvación. Hermanos, Él ya ha perdonado y limpiado nuestros pecados. Aquellos que han confiado en Él han entrado en este pacto. Así que la espera es una espera ansiosa, porque esperamos para que Él venga y nos salve de este mundo caído y el pecado que habita en Él,
y finalmente nos lleve a nuestro verdadero hogar celestial. Así que, hermanos, dado que nosotros hemos sido limpiados por el pecado y que esperamos ansiosamente su regreso para salvación, debemos vivir vidas apartadas del pecado, santas y en un constante arrepentimiento a nuestro Dios. Porque una vida que no abandona el pecado será una vida que no anhele el regreso de su Señor. Es como aquel niño que hace travesuras en su casa. Él no anhela esperar que su padre regrese porque sabe que va a haber castigo, corrección. Pero hermanos, si vivimos santamente, apartados del pecado, entonces estaremos anhelando ese regreso en que Cristo volverá por nosotros. La mayoría de nosotros creemos que Cristo volverá y sabemos que la Biblia lo enseña y que esa es nuestra esperanza, hermanos. Pero la pregunta para todos nosotros es si en verdad estamos esperando al Señor ansiosamente, estamos esperándolo con ansias, con anhelo. Yo estoy seguro, porque he visto a muchos cristianos que la realidad es muy distante de esto que el pasaje nos muestra. La mayoría de nosotros estamos quizás más ansiosos en las cosas de este mundo. Estamos ansiosos por muchas cosas más que el regreso de nuestro Señor y Salvador. Estamos ansiosos por formar un patrimonio para nosotros y nuestra familia, ansiosos por la salud personal o de alguien más. Estamos ansiosos por quizás cumplir nuestras metas y sueños o en vivir la vida que el Señor nos ha dado en este lugar. Pero hermanos, ¿qué de estar ansiosos por el regreso de nuestro Señor? De hecho, yo diría que es de lo único que nosotros deberíamos estar ansiosos, esperando el regreso de nuestro Señor. Hermanos, si nosotros anhelamos, si nosotros esperamos ansiosamente su regreso todos los días de nuestra vida, entonces eso, hermanos, nos librará de las ansiedades y preocupaciones de este mundo. Porque nuestra mirada estará puesta en aquel que nos ha limpiado y ha prometido regresar por nosotros. Y finalmente, iglesia, escudriñemos nuestro corazón, porque es fácil anhelar el regreso de nuestro Señor por las razones equivocadas. A veces anhelamos el regreso del Señor como aquel niño que sabe que su papá salió de viaje, pero que ha prometido traerle regalos. Ese niño anhela que su papá regrese, pero es muy posible que lo anhela porque sabe que va a haber regalos. Hermanos, las promesas que tenemos en Cristo son maravillosas y asombrosas, y sin duda alguna las disfrutaremos con el Señor. Pero hermanos, la mayor recompensa que tenemos es Cristo mismo. Hermanos, anhelemos a Cristo más que las recompensas que tenemos en Él. Anhelemos más a nuestro Señor, porque, hermanos, en aquel día Él mismo va a enjuagar nuestras lágrimas. Él mismo nos abrazará, nos consolará. Él mismo estará con nosotros, le veremos cara a cara y finalmente, hermanos, estaremos por la eternidad con Él. Esa es la realidad. Hermanos, no anhelemos al Señor sencillamente por las recompensas. Anhelemos al Señor por quién es Él, aquel que es puro, sin defecto y que se ha ofrecido como una ofrenda pura y suficiente para limpiarnos de todo pecado y poder estar con Él por la eternidad. Así que, hermanos, descansemos en la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Cristo ha ofrecido la ofrenda definitiva que nos limpia de todo pecado. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, esperando ansiosamente su regreso día a día. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy hemos recordado, Señor, y algunos incluso aprendido que tu ofrenda ha sido superior, Señor, y definitiva. Señor, que tú te presentaste a ti mismo. No muchas veces, Señor, como aquellos sacerdotes que entraban continuamente al tabernáculo. Tú lo has hecho una sola vez, Señor, y esa ofrenda fue suficiente. Señor, perdónanos si nuestra vida no ha sido
una que descanse en esta ofrenda que tú has presentado a favor nuestra. Si nos hemos, quizás, si hemos puesto nuestra confianza en nuestro esfuerzo, en nuestras buenas obras, las cuales, Señor, son inútiles, en el sentido de que no ganan, Señor, lo que tu ofrenda ha ganado para nosotros, tu pueblo. Solo ella puede limpiarnos, solo ella puede darnos seguridad para servirte con corazones limpios y sinceros, Señor. Aviva este deseo en nuestro corazón de manera que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos anhelar servirte de esta manera. Y no solo servirte, Señor, sino anhelar el día en que tú regresarás por segunda vez para salvar a tu pueblo. Te lo rogamos, Señor, obra en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén.